compás que fundaron un conjunto de belgicanos, que ya se empezaron a mover aquí en Bélgica, los mexicanos exiliados, ¿no? Que viven por nuestra región, por nuestro país. Bienvenida a ustedes también. Bueno, nosotros somos como 4 colectivos que nos juntamos con una iniciativa del Grupo Cafés, que existe en Lieja, que es un grupo que se fundó para distribuir el café que producen en las comunidades zapatistas. Y bueno, este grupo existe desde 2005 y aquí arriba habéis visto que tenemos café zapatista muy bueno, producido por los compas con voluntad de apoyar a la lucha zapatista, que tenemos pensado que hay una relación entre los compas de Chiapas y los compas de Ayotzinapa, porque lo comenté un poco con los compas esta tarde y creo que se reconocen también en la lucha de los compas de Chiapas, ¿verdad? Bueno, quizás lo podremos hablar después. Otro grupo que participa en la invitación es D'une Guette, son compañeros también. Bueno, es una asociación de Lieja que tiene también una publicación, C4, y hacen también unas actividades culturales, encuentros, exposiciones, y se pusieron con nosotros porque también tienen un festival que se llama Voix de Femmes, Voz de Mujeres, y en este festival se creó una red que ahora ya no es activa, pero en su momento fue activa, y a través de esta red vienen también unas compañeras que participaron en una red, era una red, o es, pero bueno, como ya no es muy activa pero esperamos que se vuelva a activar, la red de familiares de desaparecidos, porque muchas mujeres que participaron en el Festival de Voz de Mujeres eran mujeres de países africanos o sudamericanos que conocían este problema y que han vivido también este problema o este drama de la desaparición forzada en África, en Marruecos, en Líbano y en Argentina también, bueno, y México, ¿no? Y otros países. Otro grupo es la Casa Nicaragua, que podemos hacerle un fuerte aplauso si quieren ahora. La Casa Nicaragua nos acoge y es un lugar emblemático en Lieja. Existe desde hace un poco más de 25 años y aquí hemos vivido momentos fuertes de encuentros y también de fiestas, de conciertos. Vinieron aquí a tocar también unos grupos de México, y Silvia, que canto también para nosotros aquí. Bueno, es un lugar en el que nos reconocemos, que también hace el lazo entre Lieja y América Latina, y a partir de la lucha que hubo en Nicaragua en los años 80. Y bueno, cuarto grupo es Amnesty International. Estaba casi olvidando a Amnesty International, perdón, porque no los vi en las reuniones, pero se juntaron, les hemos propuesto participar y se juntaron a la invitación, y a través de su red pudieron invitar también a la gente para que se informe y sepan un poco más de México. Y yo quiero también que este debate se pueda hacer en relación con lo que vivimos aquí, porque yo creo que la violencia, cuando estamos en lucha y cuando expresamos ideas diferentes o cuando no nos sentimos reconocidos en este sistema aquí, nosotros también sentimos represión, y la represión existe también aquí. Entonces yo pienso que podemos hablar de esto en el sentido de que hemos propuesto el título del debate del encuentro: cómo luchar, qué estrategias podemos imaginar o desarrollar contra las violencias del Estado, porque también hay violencias aquí, nos imponen un sistema, y yo creo que muchos aquí se reconocen en esta lucha. Ya, bueno, no voy a explicar todo lo de Ayotzinapa ahora, pero un poco para hacer la relación, ¿no? Los estudiantes que saben que desaparecieron el 26 de septiembre eran estudiantes de una escuela, Ayotzinapa, que es una escuela rural, donde se forman los maestros, y son jóvenes que tienen mucha motivación para
trabajar en las comunidades con los niños, con los jóvenes, y sabemos que la educación es una parte muy importante de lo que vamos a hacer con el mundo de mañana, ¿no? Yo soy profe y pienso que es importante, y en la escuela de Ayotzinapa los jóvenes se dedican a la enseñanza, aprenden para enseñar, y como son escuelas que tienen un espíritu de lucha, en Ayotzinapa se formaron unos líderes campesinos famosos que desaparecieron y que asesinaron en los años 70 en México, como el nombre Jaramillo, ¿no? Venía de Ayotzinapa, Rubén Jaramillo, no, era Lucio Cabañas. Bueno, Lucio Cabañas, y bueno, así que poco a poco parece que el Estado mexicano presenta cada vez más los estudiantes de las escuelas rurales como enemigos del sistema, como peligrosos, aunque cuando hay gente que lucha en contra de la explotación y de la pobreza, de la estigmatización o por su cultura, ¿no? Entonces, bueno, en estas escuelas ya están organizados también y estaban para ir a México a hacer un acto en México DF para recordar, conmemorar lo que pasó en el 68 en México, el asesinato de los estudiantes, y así que la policía intervino cuando quisieron tomar los autobuses para ir a México, ¿no? Bueno, yo, ¿es eso, no? No sí, sí. ¿Por qué no lo dejas a nosotros? Bueno, eso, por eso. Les voy a dar la palabra, ¿verdad? Para que puedan hablar de ellos, porque quieren hablar, están aquí por eso. Gracias. Bravo. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes de comenzar, quisiéramos preguntar ¿quiénes de los que están presentes, las que están presentes, pertenecen a algún colectivo, organización, asociación? Alza la mano. ¿En serio? Ok. ¿Quiénes de acá, bueno, varios, ¿no? ¿Quiénes son parte de un medio libre? Allá atrás hay 2 medios libres. ¿Quiénes son periodistas? Ok, periodistas. ¿Quiénes vienen a título individual solo porque les interesó el tema? Ok. Bueno, nosotros queremos explicarles qué es lo que estamos haciendo acá. Solo era un ejercicio metodológico esto, ¿no? Para saber frente a quiénes estamos hablando. Nos da gusto estar hablando frente a la sociedad civil. Ese es el objetivo de esta Eurocaravana 43. Nosotros somos quienes integramos esta Eurocaravana 43. Nos acompaña un padre de familia, que es don Eleucalio Ortega Carlos, es padre de Mauricio Ortega Valerio, desaparecido desde el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, al sur de México. También viene Omar García, él es un estudiante de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural, que sobrevivió a los hechos del 26 de septiembre. Y Román Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, en Guerrero. Acompañamos a la Normal de Ayotzinapa desde 2007 frente a la violencia de Estado que ha venido ocurriendo en su contra. Voy a hacer una síntesis muy breve de lo que ha ocurrido del 26 de septiembre a la fecha. Y voy a cruzarlo con los objetivos de este recorrido. Nosotros empezamos a recorrer, por si digamos hace falta mencionarlo, nosotros estamos haciendo un recorrido por distintas ciudades de Europa desde el pasado 16 de abril.
llegamos a Oslo, pasamos por Gotemburgo, estuvimos en Helsinki, Berlín, Viena, Innsbruck, Milán, Roma, Suiza, París, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Marsella. Ayer estuvimos en Bruselas y hoy estamos aquí en Liege. Mañana continuamos hacia Münster, después vamos a Ámsterdam y terminamos el 19 de mayo en Londres. En este recorrido fundamentalmente estamos teniendo encuentros con la sociedad civil organizada y no organizada. Donatium. Estamos teniendo encuentros con la sociedad civil organizada y no organizada, porque hemos visto, nos hemos dado cuenta que es en la sociedad civil en quienes ha arraigado el dolor de las 43 familias, pero también la rabia frente a esta violencia de Estado. Después del 26 de septiembre de 2014, ese día en el que en un operativo policíaco fueron asesinadas 6 personas, entre ellas 3 estudiantes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes. Julio César Mondragón Fontes apareció al otro día sin rostro, sin ojos. No sé si en Bélgica alguna vez en la calle un estudiante haya aparecido sin rostro, sin cara, muerto. En ese operativo policíaco, además de los 3 estudiantes, fueron asesinadas 6 personas. Un jugador de fútbol, un chofer y una mujer que iba pasando en un taxi. Fueron heridos al menos 20 estudiantes, 2 de ellos permanecen actualmente hospitalizados, uno con un proceso de reconstrucción facial después de haber recibido un impacto de cara, un impacto de bala en la cara, y otro estudiante, Aldo, que permanece después de 7 meses, ya casi 8, en estado de coma por haber recibido un disparo en la cabeza. Clínicamente le diagnosticaron muerte cerebral. Y 43 estudiantes más permanecen desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. Esa fue la forma de responder de la policía en México frente a una actividad estudiantil que ni siquiera era una protesta. Los estudiantes no estaban protestando en la calle, estaban haciendo una recolecta de fondos y tomaron algunos autobuses porque iban a ir el 2 de octubre a manifestarse y a conmemorar un hecho más también de la violencia de Estado contra los estudiantes, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Después de ese día se dio a conocer a la luz internacional algo que ya sabíamos en México, que es que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Y esto es importante decirlo con claridad. En México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Ustedes se preguntarán por qué la necesidad de reiterarlo. Porque nosotros no entendemos entonces cuál es la razón de ser del gobierno mexicano si no es garantizar los derechos humanos. ¿A qué intereses responde?
En este recorrido por Europa hemos notado que hay muchos intereses de países integrantes de la Unión Europea a los que responde el Estado mexicano. Tratados comerciales, inversiones privadas, comercio de armas, construcción de infraestructura, parques eólicos, termoeléctricas, ensamblaje de autos. Y el gobierno mexicano sí da garantías a las inversiones. Los gobiernos europeos sí piden garantías a las inversiones. Pero ni uno ni otro se acuerda de los derechos humanos de las personas que allá habitamos. Otra cosa que salió a la luz después del 26 de septiembre de 2014, con la desaparición forzada de los estudiantes, algo que se dio a conocer a nivel internacional, pero que también ya veníamos padeciendo en México, es el hecho de que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones científicas, profesionales, que puedan garantizar verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Desde el principio, el gobierno mexicano se mostró con desprecio hacia la exigencia de presentación con vida de los estudiantes. La primera intervención, la primera declaración pública de Peña Nieto sobre la desaparición forzada de los estudiantes hacía referencia a que era un problema de índole local, únicamente que tenía que ser atendido únicamente por el gobierno en el estado de Guerrero, y que el gobierno federal no tenía nada que hacer en eso. Estamos hablando de 43 personas que desaparecieron. Esa es una evidencia del desprecio, No fue sino hasta el 4 y 5 de octubre que fueron encontradas fosas comunes, es decir, grandes hoyos en la tierra, con cuerpos, que el gobierno federal empezó a tratar de intervenir. En un principio fueron encontrados aproximadamente 28 cuerpos alrededor de Iguala, en las inmediaciones de Iguala. Iguala es la ciudad donde ocurrieron los hechos el 26 y 27 de septiembre. Alrededor, en una zona como de campo, sin muchas casas, empezaron a aparecer fosas y se encontraron al menos 28 cuerpos. Y en un inicio, el gobierno mexicano le insistía a las familias de que esos eran los normalistas de Ayotzinapa y que tenían que recibirlos, los padres y las madres de familia tenían que recibir esos cuerpos como si propios fueran, enterrarlos y que ahí se acabara la demanda, ¿no? Se acabara la lucha ya. Olvídense de esos 43, ahí están, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos insistimos en la necesidad de acudir al equipo argentino de antropología forense y que este equipo de antropólogas forenses fuera quienes acompañaran a los padres y a las madres de familia como peritos independientes dentro de la investigación y pudieran hacer todo el trabajo de identificación de cuerpos, porque el gobierno mexicano desde un inicio se dedicó a buscar a los estudiantes muertos, no los buscaba con vida. El equipo argentino hizo pruebas de ADN a las familias, les hizo muestras de sangre y también hizo unas pruebas a los cuerpos que fueron encontrados y determinó que los cuerpos hallados en las inmediaciones de Iguala no correspondían con los normalistas. Así se fueron dando las cosas, ¿no? Cuando
el gobierno mexicano se da cuenta que no iba a ser fácil engañar a las personas, a los familiares, a los padres y a las madres de familia, empezó a fabricar una versión de los hechos, empezó a ver la manera de cuadrar una historia, porque la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa se conoció en todo el mundo. Ustedes están aquí y ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Nunca antes había nadie escuchado hablar de los 43. Sí, ¿antes de qué? ¿Alguna persona antes de este día no había nunca escuchado hablar de los 43 de Ayotzinapa? No, sí. Todos sabían, ¿no? Okay. Y eso que estaban a más de 9,000 kilómetros. El 5 de octubre. Ajá. El hecho es que el gobierno mexicano se dio cuenta que tampoco iba a ser fácil engañar a los padres y a las madres de familia, y que tampoco iba a poder corromper su dignidad, porque les ofreció dinero, les ofreció una mentira para que la tomaran como verdad. El gobierno mexicano empezó a investigar desde un inicio a los estudiantes de Ayotzinapa como si fueran integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. Eso es un acto de revictimización, es decir, colocar en la víctima la responsabilidad, en este caso, de su desaparición. En términos coloquiales era como decir, ya ves, ustedes se lo buscaron. Esa era la respuesta del gobierno mexicano hacia los estudiantes. Ustedes se lo buscaron. Seguramente eran narcos, ¿no? Y empezó a investigarlos como si fueran narcotraficantes. Intentó engañar a la opinión pública. El gobierno mexicano intentó engañar a la opinión pública, filtrando sus investigaciones a los medios de comunicación y consiguiendo que aparecieran en las primeras planas, ¿no? Se investiga a los normalistas por presuntos vínculos con el narcotráfico. Muchos periódicos lo sacaron en las portadas. Pero ni aún así el gobierno mexicano pudo detener toda la ola de protestas y manifestaciones que se daban en México y en todos los rincones del mundo. Y entonces se dio cuenta el gobierno mexicano que no fue suficiente presentar a los normalistas como si fueran narcotraficantes, no fue suficiente ofrecer dinero a las familias, no fue suficiente intentar entregarles cuerpos que no le correspondían. Y entonces el gobierno mexicano tenía que ir más allá, armar una versión que pudiera cuadrar. Cuadrar es una expresión que utilizamos para decir que no pudiera ser cuestionada por ningún lado. Lo intentó, el gobierno mexicano intentó, pero no pudo, ¿no? El 27 de enero de 2015, el gobierno mexicano presentó a la opinión pública una verdad histórica, así la denominó el gobierno mexicano, una verdad histórica. Nosotros decimos que es una verdad política, una verdad mediática. El gobierno mexicano dice: los estudiantes fueron detenidos por la policía de Iguala. La policía de Iguala se los llevó hasta un paraje. Ahí los entregó a un grupo de la delincuencia organizada. El grupo de la delincuencia organizada se llevó a los estudiantes de Ayotzinapa a un basurero que en una localidad que se llama Cocula. Este grupo de la delincuencia organizada mató a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en ese basurero, los incineró, es decir, les prendió fuego hasta reducir sus cuerpos a cenizas, y después este grupo de la delincuencia organizada guardó las cenizas en bolsas de plástico, se las llevó a un río y se dispersaron las cenizas de los 43 normalistas en el río. Esa es la versión
Esa es la verdad histórica del gobierno mexicano. Nosotros pensamos, cabrones, hasta para mentir son pendejos. Eso no lo vayan a grabar. Ya está grabando ahí. Ya nos chingamos. Que se enteren de lo que pensamos. Hasta para mentir son pendejos. La comunidad científica, desde el principio en México, la comunidad científica empezó a cuestionar con argumentos técnicos la versión oficial del gobierno mexicano. El equipo argentino de antropología forense explicó que no había... disculpen. Tenía que hacer una acotación. Esta versión construida por el gobierno mexicano sobre el hecho de que los normalistas fueron incinerados y sus restos fueron tirados a un río, el gobierno mexicano construyó esta versión con el dicho de 3 personas que fueron presentadas ante la opinión pública como delincuentes. Estas personas que fueron presentadas como delincuentes ante la opinión pública presentaban rastro de tortura, huellas en sus rostros de haber sido golpeados, como si los hubieran obligado a decir, como si les hubieran dado un papel y tú vas a decir esto, ¿no? Y lo hubieran golpeado hasta que aceptara decirlo. Es lo que sospechamos, ¿no? Tampoco podemos asegurarlo. Pero el gobierno mismo presentó los videos en donde estos sujetos estaban hablando y diciendo lo que hicieron. Ahora sí, la parte de cómo la comunidad científica ha cuestionado esta versión del gobierno mexicano. Solo 2 o 3 ejemplos. El gobierno mexicano insistió que el basurero de Cocula presentaba evidencias físicas en el terreno que evidenciaban que en ese lugar se hizo un fuego de gran intensidad. Y entonces presentaba evidencias, ¿no? Peritajes, en donde personas fueron y tomaron muestras y dijeron, ah, sí, en este lugar ocurrió un incendio, ¿no? El equipo argentino de antropología forense hizo un informe en el que mostró fotografías satelitales y pudo demostrar que en ese lugar habían venido ocurriendo distintos eventos de fuego a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Es decir, que las evidencias del fuego que hubo en ese lugar no podían ser atribuidas a un solo evento de fuego incandescente. Y ese era un argumento técnico con el cual la comunidad científica estaba tratando de cuestionar la versión oficial. Hubo otro grupo de científicos que hicieron cálculos técnicos. ¿Cuánto material se necesita para quemar 43 cuerpos? Los delincuentes que, según el Estado mexicano, confesaron haber incinerado a los estudiantes de Ayotzinapa, aseguran que quemaron a los estudiantes utilizando leña y llantas. Los científicos dicen, para haber quemado 43 cuerpos, se tuvieron que haber utilizado al menos 20 toneladas de leña. Y esas 20 toneladas de leña solo pudieron haber sido transportadas hacia ese lugar en 2 camiones, en 2 trailers, que tuvieron que haber pasado por un camino de terracería un poco
del ancho de esta mesa, que es el camino que lleva hacia el basurero de Cocula. Otro grupo de científicos dijo: la ausencia de fuego no implica la ausencia de calor. En la versión del gobierno mexicano, los criminales, después de haber quemado a los normalistas, echaron las cenizas dentro de bolsas de plástico. Digo que hasta para mentir son pendejos. La comunidad científica dice: esas bolsas de plástico, con el calor que guardan las cenizas, tenían que haberse derretido. No pudieron haber sido utilizadas para transportar las cenizas hasta el río donde supuestamente se dispersaron las cenizas o los restos de los normalistas. El gobierno mexicano le urgía presentar una evidencia científica, porque no era suficiente el dicho de 3 delincuentes. Entonces, inteligentemente, entre comillas gigantescas, el gobierno mexicano presentó los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio. El gobierno mexicano dijo que los restos de Alexander Mora Venancio fueron encontrados a la orilla del río, guardados en bolsas negras. Hasta hay una foto de una bolsa abierta. Entonces, estos restos óseos calcinados fueron traídos al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, a recomendación del equipo argentino de antropología forense. En ese Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck analizaron los restos óseos encontrados a la orilla del río, y efectivamente uno de los restos coincidió con el ADN de Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes que había permanecido desaparecido. Técnicamente es incuestionable que Alexander Mora Venancio está muerto. Pero nosotros preguntamos: ¿de dónde sacó el gobierno mexicano, que fue quien presentó los restos de Alexander, de dónde sacó los huesos de Alexander Mora Venancio? Hasta la fecha, bueno, basta decir que el equipo argentino de antropología forense emitió un comunicado explicando que ellas, las antropólogas argentinas, no estuvieron presentes el momento en el que se encontró el hueso de Alexander Mora Venancio, y que tampoco existía ninguna prueba científica que explicara que había una relación entre la bolsa que fue encontrada a la orilla del río San Juan con el basurero de Cocula. No había ningún enlace físico, técnico, científico que pudiera demostrar que la bolsa que estaba en el río San Juan antes estuvo en el basurero de Cocula. Frente a esta situación, los padres y las madres de familia, los estudiantes y las organizaciones de derechos humanos pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pudiera conformar un equipo de expertos, y que este equipo de expertos, le dicen el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revisara la investigación en sus aspectos técnicos. La investigación realizada por el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta revisión del gobierno mexicano, esta revisión realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación, inició en marzo de 2015 y se va a extender al menos hasta septiembre
cuando se cumpla un año de la desaparición forzada de los estudiantes. Nosotros quisiéramos que no llegara ese día. ¿Cómo explicarle a un padre de familia, a una madre de familia que está buscando a su hijo que va a tener que esperar un año para saber qué pasó o qué está pasando? Este grupo de expertos ya realizó 3 recomendaciones, bueno, ha realizado muchas recomendaciones, ¿no? Ha emitido 3 informes. En estos 3 informes, el grupo de expertos realiza una serie de recomendaciones, las cuales tienen que ser implementadas por el gobierno mexicano sobre la investigación relacionada con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una de las recomendaciones, nosotros pensamos la más importante, es que la búsqueda en vida de los estudiantes de Ayotzinapa debe de continuar. Aunque hayan pasado 7 meses, aunque hayan pasado 8 meses, la búsqueda en vida de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa debe de continuar. La segunda recomendación, bueno, que queremos destacar en este momento, es que se deben de abrir nuevas líneas de investigación. Los padres y las madres de familia, así como los estudiantes de Ayotzinapa, han insistido en que se debe de abrir una línea de investigación hacia el ejército mexicano por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por acción o por omisión. Pero insistimos en que tienen un grado de responsabilidad. Y la última recomendación, de hecho el último comunicado, el último informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene la necesidad de interrogar a personal del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, del Ejército Mexicano. Este grupo de expertos tiene acceso a todos los actores involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, a los estudiantes sobrevivientes, a los padres, a las madres de familia. Este grupo de expertos puede entrevistarse y de hecho ya ha entrevistado a las personas que están siendo detenidas o que fueron detenidas por el gobierno mexicano. Estuvieron en el lugar de los hechos, tienen acceso total al expediente de la investigación, que son como 20 tomos de este ancho. E insiste el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se tiene que interrogar al personal del ejército mexicano que estuvo presente esa noche, porque hasta la fecha no ha podido hacerlo. La última recomendación que hizo el grupo de expertos, o bueno, la última recomendación que queremos destacar, realizada por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación realizada por el gobierno mexicano en relación con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, es que el delito que se persigue debe de ser tipificado como desaparición forzada. El gobierno mexicano ha presumido en los medios de comunicación, en las cartas que envía a las embajadas o a las representaciones diplomáticas de los otros países, que ha detenido 110 personas aproximadamente por la desaparición de los estudiantes. Pero estas más de 100 personas son investigadas por asociación delictuosa o por secuestro, pero no por desaparición forzada. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al gobierno mexicano que la investigación que se realiza debe de ser por desaparición forzada. Realizar una investigación por el delito de desaparición forzada implica reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos y por eso no lo quieren hacer. Es obligación del gobierno mexicano implementar estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además de la presentación con vida
de los estudiantes, que es la principal demanda del movimiento que se gesta desde el 26 de septiembre en México y en muchas partes del mundo, además de la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se está exigiendo garantías reales de no repetición. Pero esas garantías reales de no repetición no se las podemos pedir y no se las vamos a pedir a las mismas instituciones de donde proviene la violencia. No se las vamos a pedir a las mismas instituciones de donde proviene la violencia de Estado o las violaciones graves de derechos humanos, según como hablen ustedes. Y eso nos mete en una lógica diferente de organización, porque estamos frente a la necesidad como sociedad en México, pero también como sociedades en Europa, estamos frente a la necesidad de construir esas garantías reales de no repetición. Porque no se lo podemos pedir al gobierno mexicano, no lo va a hacer. Quiero preguntarle si nosotros, o si ustedes aquí se lo piden al Parlamento Europeo, ¿no? Que Bélgica es la sede del Parlamento Europeo, ¿no? Luxemburgo. En Luxemburgo hay una sede. Estrasburgo también. No sé si van a impulsar las garantías reales de no repetición en estos lugares. Si ustedes como sociedad civil en Europa piensan que sí, pues ahí les encargamos. Pero si piensan que no, pues hay que encontrar formas de organizarlos para que hechos como los que ocurrieron en Iguala no se vuelvan a repetir ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Y es por eso que venimos a encontrarnos con ustedes, para saber qué piensan, qué proponen, qué se les ocurre, y ver la manera de organizarnos y que esto no vuelva a ocurrir. Voy a hacer la palabra. Muchas gracias.